Santo, santo, santo. Tú eres grande y maravilloso. Eres poderoso, grande y majestuoso. Aleluya. Hermanos, Dios los bendiga. Hoy esta noche pues iniciaremos nuevamente la clase de evangelismo. No desmayemos, sino que estemos firmes esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese día será glorioso. Han habido acontecimientos grandes en el mundo, sí, pero el más grande es el que estamos esperando. La venida de nuestro Señor Jesucristo. Un evento sin precedentes es lo que nosotros estamos esperando. Como cantamos un coro antes que decía, yo solo espero ese día en que Cristo volverá. Y Él volverá por su iglesia, porque Él lo prometió, en el nombre poderoso de Cristo. Hoy está de servicio el equipo K2. Dios los bendiga, que Dios les dé fuerzas en el nombre de Cristo y que sigan perseverando en el servicio a Dios. Y he titulado este mensaje que vamos a hablar, y mandato divino. Entonces, hermanos, vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Marcos 16:15. Y dice, y les dijo, aquí les está hablando nuestro Señor Jesucristo, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo, te damos gracias. Bendice tu palabra. Espíritu Santo, aletea, Señor, en el nombre de Jesús, ordenando cada palabra que va a ser predicada por mis labios. Padre Santo, dame una unción magistral y evangelística, Señor, para poder predicar tu buena palabra. Venimos reprendiendo todo espíritu que se quiera oponer a tu palabra en el nombre de Cristo. Y mira, mis hermanos, Señor, que con un corazón alegre, Señor, y dispuesto a recibir la palabra en los hogares, en el nombre poderoso de Cristo, ministranos hoy a través de ella, Señor. Y te damos gracias porque sé que tú nos has dado la victoria. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. Y quiero, hermano, repetir nuevamente este capítulo de Marcos 16, verso 15, donde Jesús les dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y esa palabra, id, mire, es la palabra del griego 4198, que significa atravesar. Y es cuando Jesucristo dijo en Marcos 5, creo que está, ¿verdad? Pasemos al otro lado, a donde estaba el Gadareno, y fue liberado. Ellos hicieron un viaje. Mira, significa viajar, significa andar, apartar. Camino significa ir, salir. Que Jesucristo salía de un lugar a otro, de una región a otra. Significa seguir y significa subir. Y la palabra ir, según la RAE, significa moverse de un lugar a otro. Entonces aquí Jesús, hermano, cuando está hablando en este capítulo, Él ya había resucitado entre los muertos. Y antes de ascender al cielo, Él les da una orden a sus discípulos. Y esa orden la dejó escrita para que nosotros hagamos lo mismo, de que deben predicar o que debemos predicar el Evangelio en todo el mundo. Pero para ello primero les dijo que dijo, antes de predicar el Evangelio, antes de salir a las naciones, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Usted lo puede ver ahí en Hechos capítulo 2, ¿verdad? Entonces, antes de esto, en el contexto, María Magdalena, a la cual Jesús le había expulsado 7 demonios, llevó el anuncio, miren quién llevó la noticia, que Jesús había resucitado, hermano, entre los muertos. Y lo que me llamó la atención es que no creyeron en ese anuncio. Después Jesús mismo se le apareció a 2 de sus discípulos que iban camino al campo. Y estos, hermanos, se lo comunicaron a los demás. Y tampoco creyeron, hermanos. Después se le apareció nuestro Señor Jesucristo a los 11. Ya aquí Judas no estaba en el equipo prácticamente no estaba en el equipo de los apóstoles por la traición que cometió. Aquí solo habían 11 y Jesús se les aparece a ellos. Y Jesús los reprendió por la incredulidad y la dureza de corazón, porque también ellos no creyeron. ¿Qué
qué tremendo, hermano, que aún los más cercanos, los que anduvieron con Jesús, a los que Jesús prácticamente buscó para predicar el evangelio, hermano, ellos no creyeron en el anuncio. Y no creyeron, aun que Jesucristo les dijo, hermano, por varias veces, que Él iba a morir y que al tercer día iba a resucitar. Aún Tomás, mire, que solo le dijo cuando Jesucristo se apareció, Tomás no creía. Mire, que aún él, viendo aún la señal de los clavos, no creía. Pero aún nosotros, hermanos, somos bienaventurados porque sin ver creímos, y eso se llama la revelación. Tenemos que tener cuidado nosotros, hermanos, los que predicamos que Cristo viene pronto, que la venida de Cristo está cerca, y que nos quedemos por incrédulos. ¿Cuántas veces les dijo nuestro Señor Jesucristo que Él iba a resucitar? Y cuando se les dio la noticia, hermano, no dijeron aleluya. Yo en esto estaba pensando y estaba meditando que las mujeres fueron al sepulcro y ya Jesucristo ya había resucitado y ellos llevaron la noticia y ellos, hermano, en vez de decir aleluya, gloria a Dios, ellos no creyeron. ¿Y saben qué dijeron? Que eran disparates los que estas mujeres estaban hablando. Usted lo puede ver ahí en Lucas capítulo 24, versos 7 y 11. Miren lo que dijeron cuando las mujeres llegaron, Jesucristo resucitado. En vez de brincar de alegría, en vez de decir la promesa ya está hecha, ellos dijeron, esos son disparates, no creyeron. Y habían dos discípulos que iban camino de Maús. Usted conoce la historia, hermano. Dice que habían perdido las esperanzas de que Jesucristo había resucitado. Y cuando ellos iban camino a Maús, era el tercer día, era el día que Jesucristo, hermano, prácticamente estaba resucitado. Si ellos hubieran creído, hubieran estado esperando, hubieran estado contando las horas, hubieran dicho que nuestro Señor Jesucristo lleva un día, 2 días, hoy es el tercer día, a esta hora tiene que resucitar nuestro Señor. Pero no creyeron, como dijo Isaías. ¿Quién creerá a nuestro anuncio? Hermano, lo más cardíaco es que los mismos que anduvieron con Él, hermano, cerca, no creyeron. Que Dios nos ampare y que renunciemos a todo espíritu de incredulidad, hermano. Mire, Dios nos ha comisionado a nosotros que vayamos donde Él nos mande a predicar el Evangelio. Dice que prediquemos el Evangelio a toda criatura, hermano, sin importar raza, lengua y nación. Hermano, Él nos va a enviar a lugares que pensamos nosotros que son difíciles, pero si Él nos envía, Él nos va a respaldar, como en el caso de la iglesia que estaba en Pérgamo. Y esta iglesia, mire, estaba ubicada en el trono de Satanás. Y mire, hermano, a este pastor, ¿a dónde lo habían enviado el Señor? A Pérgamo, donde estaba el trono de Satanás. Cuando la gente le preguntaba al pastor de Pérgamo dónde tenía su iglesia, mire lo que él decía: la iglesia está en el trono de Satanás, hermano. Pero entonces hay lugares peligrosos y vamos a ir ahí nosotros, hermano. Pero si Dios nos envía, Él nos va a respaldar. Yo quiero que me acompañe, hermano, a Lucas capítulo 10, verso 1. Porque, hermano, vamos a ir a donde Él nos mande. Porque ir es un mandato divino, es un mandato que viene de parte de Dios. Mire Lucas capítulo 10, verso 1. Después de esto, el Señor designó a otros 70 y los envió de 2 en 2 delante de Él, a toda ciudad y lugar a donde Él iba de ir. Y les decía, mire cómo el Señor se comunicaba con los discípulos: la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rogad, por lo tanto, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y aquí está, hermano: id, mirad, os envío. Mire cómo los envía: como corderos en medio de lobos. Entonces, este equipo que Jesús estaba enviando era un equipo de 70 personas. Y Él lo organizó en equipos de 35, los organizó de 2 en 2. Hermano, ¿por qué diría usted, por qué nuestro Señor Jesucristo no lo mandó de 1 en 1, sino que los mandó de 2 en 2? Porque 2 es mejor que 1. Porque si uno se cae, el otro se levanta. Entonces, es mejor 2, porque el uno le da ánimo al otro. De manera individual se puede evangelizar, claro que sí, hasta más rápido puede ser. Pero de 2 en 2 es mejor,
para darse ánimo y apoyo. Entonces, mire lo que dice el hombre más sabio después de nuestro Señor Jesucristo, que se llama Salomón, que fue el escritor de Eclesiastés, del Cantar de los Cantares y de Proverbios. Este hombre escribió 3000 proverbios y 1005 cantares. Y mire lo que dice en Eclesiastés capítulo 4, verso 9. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. El 10, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo, mire, pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Entonces, mire, dos hombres unidos hacen mejor trabajo que dos hombres aislados. Entonces es mejor ir de dos en dos. Entonces cuando son dos, hay comunión entre ellos. Pero ojo, sería mejor, mire, que fueran esposos o que fueran parejas del mismo sexo. Mire, si van de dos en dos, mire, servirá. Mire, por si hay algún accidente, el uno socorre al otro. Es mejor ir de dos en dos, porque hay un testigo a la hora de hablar o sobre un malentendido. El uno puede respaldar al otro. Entonces, en el libro de los Hechos, salían a predicar, mire, también de dos en dos. Salía Priscila y Aquila, salía Pedro y Juan, salían Pablo y Bernabé, Pablo y Silas, y así sucesivamente. Porque Jesús nunca andaba solo predicando el evangelio, sino que llamó a su ministerio a los 12. Hermanos, dice que nos envía como corderos, mire, en medio de lobos. Y es que el enemigo tiene sus estrategias cómo poder atacarnos, hermanos. Y la estrategia del lobo de atacarnos es, hermano, rodeándonos. Miren el Salmo 22:12, dice, toros me han rodeado. Estos son espíritus, hermanos, que quieren dañarlos a nosotros, donde dice, toros nos han rodeado. Miren el Salmo 22:16, dice, perros me han rodeado. En el Salmo 40:12 dice, males me han rodeado. Y en el Salmo 88:17 dice, de temores me han rodeado. Mire, todo, hermano. Entonces el enemigo, hermano, mire cómo ataca, rodeándonos. Entonces el enemigo quiere rodearte, ¿para qué? Para desesperarte, para cansarte, para que seas presa fácil. Mire, pero tú, hermano, no mires hacia abajo, hermano, ni mires hacia los lados, porque él quiere rodearte. Tal vez buscas ayuda en este lado, buscas ayuda en este otro lado, buscas ayuda en este otro lado, buscas ayuda aquí y no encuentras, porque él lo que quiere es rodearte para desesperarte. Pero ante todo problema, no mires a los lados, ni mires, hermano, hacia abajo. Mire, tu problema tiene solución, porque tu solución viene de arriba, hermano, como dice la Biblia. De todo lo que el hombre recibe, le he dado del cielo. Por eso aquella mujer encorvada, 18 años viendo para la tierra, ella nunca volteó a ver hacia arriba, porque mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos e hizo la tierra. Ahí nosotros tenemos que poner nuestra mirada. No, hermano, no en las cosas terrenales o viendo a nuestro alrededor. Entonces, porque nuestra ayuda viene de nuestro Señor. Y Dios nos envía como corderos, dice, en medio de lobos. Y mire Hechos 14:6 lo que dice. Hechos 14, verso 6. Los apóstoles se dieron cuenta de ello y huyeron a las ciudades de Licaonia, Listra, Derbe y sus alrededores. Y ahí continuaron, ¿qué? Anunciando el evangelio. Y Licaonia significa, mire, según la concordancia Strong, la G3074 significa lobo. Entonces Pablo, hermano, estaba en tierra de lobos. Y ahí el apóstol Pablo dice la palabra que él hizo un milagro. Él levantó un paralítico. Y cuando él levantó un paralítico, cuando hizo ese milagro, dice que los que vivían ahí en Licaonia, hermano, los estaban adulando por el milagro que habían hecho. Y mire lo que dice, hermano, Hechos capítulo 14, verso 11. Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, él había levantado a un paralítico, alzaron su voz diciendo en idioma de Licaonia, mire, en el idioma de los lobos,
los dioses se han hecho semejantes a hombres y han descendido a nosotros. Entonces, por el milagro que el apóstol Pablo había hecho, hermano, a través de nuestro Señor, mire, estos hombres en idioma de lobos los estaban adulando. Entonces, el lenguaje de los lobos es la adulación. Entonces, tengamos cuidado con los elogios, ya que los elogios se dan cuando la gente tiene éxito. Por eso tenemos que tener cuidado a quién le atribuimos nosotros nuestro éxito. Mire Proverbios capítulo 27, verso 21. Y un hombre que sabía de éxito era Salomón. El crisol es para la plata y el horno para el oro. Al hombre se le prueba, mire, por la alabanza que recibe. Entonces, todo lo que tenemos dones, hermanos, son regalos que Dios nos da. ¿Ah? Tengamos cuidado cuando nos adulen por hacer las cosas bien. Por eso Herodes predicaba. Mira, la gente lo admiraba como este hombre predicaba, hermano. Él predicaba bien y saben los elogios que la gente decía, hermano, cuando él predicaba, voz de Dios, mire, y no de hombre. Entonces, los elogios, hermano, es la forma como atacan los lobos para que la persona se llene de orgullo y se llene de soberbia. La palabra dice que antes de la caída está la altivez de espíritu. Ministerios se han derrumbado por el orgullo. Mire, ya hay gente, hermano, que predica bien, que enseña bien, hermano, pero los han adulado tanto que ya critican las prédicas del pastor. Mire, no están de acuerdo con la doctrina y empiezan a decaer poco a poco, hermano, porque la fama los ha llevado a eso, la forma de predicar y las adulaciones, y ellos no han podido, hermano, no han podido con ese problema, sino que el orgullo los ha llevado, hermano, a ir decayendo poco a poco en su humildad. Por eso dice Jesús que seamos mansos y humildes de corazón. Pero qué problema la que a veces tenemos nosotros los predicadores, hermano, un rema los del Señor, mire, y nos ponemos resortes en los zapatos. Por eso cuando el Señor lo use a usted y le den elogios, dígale, la gloria sea para el Señor. Entonces, mire, y entre más nos use el Señor, más pegaditos al suelo debemos de estar, hermano, orando, intercediendo. Dígale al Señor que nosotros tenemos que ser humildes como Él, no volverlos soberbios, hermanos, porque dice la palabra que Dios mira al soberbio, lo mira de lejos. Entonces, tanto es la soberbia de muchos que ni se acercan ya a los hermanos. Saben palabras, mire, pero solo son lobos. Entonces, mira, 2 Corintios 3, verso 6, lo que dice: el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, hermano. Mire, no de letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Entonces, si andamos en el Espíritu, hermano, no vamos a ser orgullosos en nuestro corazón. No vamos a ser orgullosos. Y si somos, hermano, ministros del Espíritu, sabemos que todo lo que tenemos se lo debemos a nuestro Señor, hermano. Entonces, como segundo punto, está en Mateo capítulo 9, verso 11. Y mandato divino. Mateo capítulo 9, verso 11. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y miren, id, les dice, pues aprender lo que significa misericordia quiero. Mira dónde los mandó. Ir y aprender, pues, dice, lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Entonces los fariseos, ¿no?, señalaban a Jesús, mano, porque compartía, mire, con pecadores. Y Jesús a eso vino, hermano. Vino por los pecadores, vino por los enfermos, hermano. Y mire cómo el apóstol Pablo, él mismo decía, nuestro Señor Jesucristo vino por los pecadores, hermano, por lo cual yo soy el primero. Usted lo puede ver en 1 Timoteo 11:15. En cambio, los fariseos no les interesaba la necesidad espiritual de la gente, sino el señalamiento
Hermano, cómo señalaban a aquella mujer que fue encontrada en el hecho del adulterio. Usted conoce la historia. En cambio, Jesús le mostró misericordia. Entonces, nuestro Señor Jesús, mire, mandó a los fariseos a la escuela para que aprendieran misericordia. Pero parece que nunca pasaron la clase. Entonces, nosotros, mire, no debemos de juzgar a la gente. Por muy fuerte que sea su pecado, debemos demostrarle misericordia y decirle que en Jesús hay perdón para sus pecados. Entonces el Evangelio es para todos, sin incluir clases sociales, ya que en todos hay necesidad espiritual, hermano, que solo Cristo las puede suplir. Entonces por eso dice, ir y aprender lo que significa misericordia y no sacrificios. Y yo me fui al diccionario, hermano, a un diccionario secular, a buscar qué significa misericordia. Y misericordia significa inclinación a sentir compasión por los que sufren, mire, y ofrecerles ayuda. Qué tremendo, hermano. Y a eso vino nuestro Señor Jesucristo, hermano. Mire, porque Él sintió compasión, hermano, de nosotros. Y vino a ofrecernos, hermano, ayuda. Entonces nosotros tenemos que decir a la gente, hermano, que en Jesucristo siempre hay esperanza, hermano. Él siempre ha mostrado misericordia al mundo. Entonces, Él les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Entonces, misericordia es interesarse por los que tienen necesidad, hermano. Entonces, Él nos manda a que tengamos misericordia de la gente. Pero a veces somos muchos sacrificios, somos mucho servicio, pero poca misericordia. Y mire Salmos capítulo 145, 7 lo que dice. Ellos proclamaron con entusiasmo la memoria de su mucha bondad y cantarán con gozo de justicia. Mire el 8. Clemente y compasivo es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Entonces nosotros, hermanos, sabemos cómo Dios nos ha perdonado tantos errores pasados, de los cuales, hermano, ya no se acuerda, porque su misericordia es grande. Entonces, hermano, por eso nuestro Señor Jesucristo, cuando la gente estaba, prácticamente llevaban 3 días escuchando la palabra, hermano, Él dice que sintió compasión y les dio de comer. Ese es el milagro, hermano, de los 5 panes y 2 peces, hermano, que les dio de comer como a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Mire, Él les dijo a los discípulos, denle ustedes de comer, hermano. Entonces, porque él se interesa, hermano, por darnos el pan espiritual y darnos el pan material. Él tiene misericordia de nosotros. Por eso a usted y yo no nos va a hacer falta nada, porque la palabra de Dios dice, dile al justo que le irá bien. Entonces, hermano, id es un mandato divino. Mire, id como corderos, id y hacer discípulos. Y ahora, hermano, ir a evangelizar, primero comenzando por la casa. Mire Mateo capítulo 10, verso 5 lo que dice. Cuando lo tenga, diga amén. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, mire, hermano, diciendo, por camino de gentiles no vayáis, en ciudad de samaritanos no entréis. Mire las instrucciones que da nuestro Señor Jesucristo. Mire el 6, sino que id antes, ¿a dónde los envía? Id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, hermano, cuando se sale a una actividad de evangelismo, antes de salir a evangelizar, hay que reunirse para que el líder nos dé las instrucciones de lo que vamos a realizar. Ejemplo, vamos a hacer lo que nosotros hacemos en la escuela de evangelismo cuando hay una actividad de evangelismo. Mire, primero se hace una oración de inicio. Luego se levanta un altar de adoración, adoramos al Señor, hermano. Luego se le asigna a los hermanos para que repartan los brochures y otros también para que anden las pancartas. Miren, otros arman y desarman la carpa. Otros recogen, hermano, los datos de los aceptos y reconcilios para luego ser tabulados. Miren, luego se les dice a los hermanos la hora en que vamos a terminar la actividad. Hacemos una oración de despedida y una pequeña coinonía. Eso es lo que nosotros hacemos, damos las instrucciones, ¿verdad? Entonces Jesucristo le daba instrucciones a sus discípulos, hermanos. Entonces es importante recibir las instrucciones. Recuerde que somos un ejército ordenado.
Después el Señor dice que vayamos a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Significa que primero hagamos evangelismo en nuestra casa. Así como Noé salvó, mire, a 8 en su casa, 8 personas. Y por esa acción, él está en el salón de la fama, hermano, de la fe. Ahí en Hebreos capítulo 11 lo puede ver, hermano. No dice que por ver llenado estadios, hermano. No es que sea malo llenar los estadios, pero a Dios le interesa la familia. Entonces, antes de ir a predicar afuera, tienes que predicarle a tu familia. Mire Hebreos capítulo 11, verso 7 lo que dice. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, mire, para que su casa se salvase. Entonces Noé, antes de predicar afuera, él anunciaba el evangelio afuera, pero también anunciaba el evangelio en su casa. Entonces, así como Rahab, la ramera, salvó a los de su casa, entonces nosotros tenemos que interesarnos primero, hermano, por evangelizar en nuestra casa, como dice en Hechos capítulo 16, verso 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces es un mandato de parte de Dios de ir a predicar a nuestros cercanos. Miren Marcos 5:18 lo que dice. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara acompañarle. Bueno, aquí ya el gadareno estaba en su sano juicio. Y miren lo que es el 19. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor por ti, y cómo tú tuvo misericordia de ti. Mire, entonces evangelicemos a nuestra familia, y digámosles que así como Dios me liberó a mí, así los va a liberar a ustedes. Entonces tenemos que contarle a la gente, hermanos, que Dios restauró nuestra vida. Y así como me restauró a mí, va a restaurar a nuestra familia. También, hermanos, tenemos que, porque Jesús le dijo, bueno, no se lo permitió, le dice el 19, pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor. Dice, ha hecho por ti y cómo tú tuvo misericordia de ti. Entonces, hermanos, nosotros antes, cuando andábamos en el mundo, antes de recibir a Cristo, hermanos, mire, teníamos malos comportamientos. A veces dañábamos a nuestros padres, a nuestros hermanos, tal vez dañamos a nuestros hijos. Hermanos, tenemos que reparar ese daño que hicimos, hermanos, y que de ahora en adelante seamos, hermanos, cristianos diferentes, seamos gente diferente, hermanos. Algunos también tal vez no creerán cuando nosotros hemos recibido a Cristo. Mucha gente, hermanos, que me conoció en el mundo y me mira ahora, no cree. Dice, ¿cómo es posible? Entonces yo le digo, así como Él me rescató a mí, Dios te va a rescatar a ti. Y muchos le dicen a uno, esa es una emoción que te va a pasar. Pues yo tengo como 24 años de estar en esta emoción, hermano, porque yo busqué al Señor para que cambiara mi vida. Hermano, ya no es una emoción, es una convicción. Entonces, ya viendo, hermano, nuestro ejemplo, llegarán a los pies de Cristo otras personas. Por eso es importante nuestro testimonio, hermano, que nosotros damos en nuestra casa. Y mire, id es un mandato divino, hermano, no es un mandato de hombre. Id como corderos, id y hacer discípulos, id y evangelizar en la casa. Dice, tenemos que anunciar ahora que Cristo vive. Mateo capítulo 28, verso 7. Dice, id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. He aquí, va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis y aquí os lo he dicho. Entonces, mire, e ir pronto y decir, ¿qué vamos a decir? Que Jesucristo ha resucitado. Entonces, este es el último capítulo, el capítulo 28, hermano, de Mateo, donde Jesús resucita entre los muertos y asciende al cielo. Y antes de ascender al cielo, hermano, miren, antes de ascender al cielo, lo que me llama la atención es que el ángel le dice a las mujeres que lleven el mensaje de que Jesucristo ha resucitado. Entonces tenemos que tener cuidado con aquella gente, hermano, que no cree en la resurrección. Cuando nuestro Señor Jesucristo andaba predicando aquí en la tierra, Él habló de la resurrección, pero estaban los seduceos, hermano, que no creían en la resurrección.
Entonces, mire, en 1 Corintios 15, verso 12, cómo el apóstol Pablo se toma un tiempo para explicar sobre la resurrección de los muertos. Dice, ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Entonces, usted bien sabe, usted bien conoce quién era la iglesia de Corintios. Era una iglesia que tenía dones espirituales, pero había gente, hermano, dentro del pueblo de la iglesia de Corintios que no creían en la resurrección. Qué tremendo, hermano. Y esta gente, hermano, que no cree en la doctrina, podían dañar a otros. Por eso el apóstol Pablo se tomó el tiempo en explicar, hermano, sobre la resurrección. Entonces la iglesia de Corintios, mira, quedaba en el corazón de la cultura griega, los cuales no creían en la resurrección de los muertos. Mire, hasta los mismos cristianos que estaban ahí, hermano, se les dificultaba creer en la resurrección de los muertos. Por eso el apóstol Pablo se tomó, mire, un tiempo para poder explicarle sobre la resurrección de los muertos, hermano. Entonces, mire, les dijo, si no hay resurrección de los muertos, Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, va en nuestra fe. Comamos y bebamos y mañana moriremos. Porque si Cristo no ha resucitado, ¿para qué seguir? Prácticamente les decía. Más nosotros, hermano, sabemos, hermano, y estamos convencidos que allá en Jerusalén la tumba está vacía porque Cristo resucitó entre los muertos y es primicia entre los muertos, hermano, y esa es nuestra fe. Nuestro Señor Jesucristo está vivo y ha resucitado entre los muertos, es lo que nosotros tenemos que anunciar. Y es lo que nosotros tenemos que proclamar, hermano, pronto, hermano, que nuestro Señor Jesucristo está vivo. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, hermano. Si usted lo cree, déle un aplauso fuerte al Señor, hermano, y diga un amén ahí en el chat. Entonces, el mandato divino es que donde quiera que nosotros vayamos, tenemos que predicar que Cristo está vivo, que resucitó entre los muertos y que ahora está a la diestra de Dios Padre y que pronto regresará por su iglesia, hermano. Y mire, quieren llevaron la buena noticia, las mujeres. Por eso la mujer es bien importante en el servicio a Dios. La mujer puede enseñar, la mujer puede predicar, la mujer puede evangelizar. Ellas son un ejército de evangelizantes, hermano. Mire, lo que no puede la mujer es sentar doctrina, porque eso lo hacen los apóstoles. Sigamos adelante. Ahora, ¿dónde tenemos que ir? A ser discípulos. Mateo capítulo 28, verso 19. Dice, por lo tanto, id, dice, mire, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Hacer discípulos. Lo que predicamos, hermanos, la palabra, tenemos que estar discipulándonos con la palabra del Señor. Mire, Jesús aquí está a punto de partir de la tierra y nos da un mandato, hermanos, y un mandato que se lo da a los discípulos de todas las naciones, y les estaba diciendo que el evangelio debería ser predicado en toda la tierra, y ese es un mandato que Dios nos ha dado a nosotros. Entonces el Señor Jesucristo nos manda que toda la tierra conozca del plan de salvación por medio de usted y por medio de mí. Entonces, ¿cuántas personas reconocen a Cristo que tienen que ir más allá? Todavía, hermano, después de que uno ha aceptado a Cristo, tenemos que ir más allá. Tenemos que, hermano, ser bautizados con el bautismo en agua. O sea que todo discípulo del Señor debe ser bautizado en agua. Tiene que ser bautizado, hermano, sumergido en las aguas. Romanos capítulo 6, verso 4. Porque el bautismo no es por aspersión, es sumersión. Romanos 6, 4. Pues por el bautismo fuimos sepultados juntamente con Él en su muerte. Mira. Entonces cuando nos sumergimos, hermano, cuando somos bautizados y nos sumergimos, ¿no? Somos bautizados en Él en su muerte, ¿no? Para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Entonces nosotros, hermanos, mire, cuando somos bautizados, cuando nos sumergimos, somos sepultados con Él en su muerte. Y cuando salimos del agua, hermano, nosotros vamos a andar en una novedad de vida. El 5,
Porque así como hemos sido identificados con Él en la semejanza de muerte, mire, cuando nos sumergimos, también lo seremos en la semejanza de su resurrección cuando salimos del agua. Entonces, cuando uno es sumergido en agua, hermano, en ese momento nos estamos haciendo uno con Cristo en su muerte. Y cuando salimos del agua, hermano, nos estamos haciendo, hermano, uno con Él en su resurrección y, hermano, y entramos a una nueva novedad de vida. Hermano, así como participamos con Él en su muerte, tenemos que participar con Él en su resurrección. Por eso el etíope eunuco, hermano, después de aceptar a Cristo, mire, fue bautizado en agua. Como dijo el apóstol Pedro, arrepentíos y bautícese cada uno. Nadie se puede bautizar si no se arrepiente antes, hermano. Entonces, no hay bautismo sin arrepentimiento. Por eso nosotros debemos de decir a la gente que después de reconocer a Cristo, mire, sigue algo más. Hay que bautizarse en agua. Y mire, ir es un mandato divino. Tenemos que ir como corderos, ¿va? En medio de lobos. Pero el Señor los va a respaldar. Mire, tenemos que ir a hacer misericordia, hermano. Tenemos que ir, ¿a dónde? Mire, a predicar el Evangelio comenzando por la casa. Tenemos que ir a anunciar que Cristo vive, hermano. Porque la tumba ahí en Jerusalén está vacía y ahora Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Tenemos que ir a ser discípulos. Y número 6, anunciar, hermanos, las palabras de vida. Mire en Hechos capítulo 5, verso 20. Vayan al área del templo, miren dónde los mandaba, y cuenten a la gente todo el mensaje de la nueva vida. Miren, ahora tenemos que ir a nosotros, hermanos, a predicar el mensaje de la nueva vida. Entonces, es un mandato de parte de Dios, anunciar el mensaje para nacer de nuevo. Porque en Cristo hay una nueva vida, hermano. Entonces, por eso dice la Biblia que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora son hechas nuevas, hermano. Entonces, en este pasaje, hermano, en este pasaje dice que habían unos de la secta de los saduceos que no creían en la resurrección, que se oponían, ellos siempre se oponían que los apóstoles predicaran de Jesús. Y por eso los azotaban y los metían a la cárcel y los amenazaban para que no siguieran predicando. Pero eso, hermano, no hizo que ellos dejaran de predicar. Mire, la gente los apedreaba, la gente los maltrataba, pero sin embargo ellos seguían predicando. Entonces el apóstol Pedro dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, hermano. Entonces, siempre que vamos a predicar el Evangelio, habrán cosas en contra de nosotros, hermano. Pero no nos vamos a detener por eso, hermano, sino que nosotros tenemos que ir venciendo cada obstáculo, hermano, porque Jesús siempre nos va a dar la victoria, hermano. Ustedes recuerdan en la restauración del templo y el muro de Jerusalén, habían enemigos en contra de la restauración, pero eso no impidió, hermano, que Esdras y Nehemías pudieran terminar la obra. Ellos, hermano, aunque se opuso Sanbalat, mire, ellos siempre siguieron adelante hasta que culminaron la obra. Por eso nuestro Señor Jesús, mire, cuando iba a resucitar a la hija de Jairo, sacó a los burladores y solo dejó a la gente que creían. Siempre va a haber gente, hermano, que se va a querer oponer, hermano, para que nosotros prediquemos la palabra. Miren, nosotros tenemos que predicar el Evangelio, no importando quién se quiera levantar en nuestra contra, hermano. Como dijo Gamaliel, hermano, si la obra es del Señor, siempre va a prevalecer. Pero como nosotros, la obra no es nuestra, la obra es del Señor, hermano. Lo que nosotros hagamos, usted y yo, siempre va a prevalecer. Tenemos que ser persistentes en la obra del Señor. Mire Hechos capítulo 5, verso 42, lo que dice. Que nadie lo detenga, hermano, en este camino. Y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y de predicar a Jesús como el Cristo. Todos los días. Entonces, este camino, hermano, mire, tenemos que ser perseverantes. Tenemos que ser, hermano, no dejarlos que ningún obstáculo nos pueda detener. Problemas siempre van a haber, hermano. Pero, mire, los problemas y las tribulaciones es para que nosotros tengamos más fe, hermano, y confiemos que Cristo está con nosotros.
hermano. Y si Cristo con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso el apóstol Pedro, el apóstol Pablo y todos ellos, hermanos, no dejaron de predicar el evangelio. Ellos siguieron adelante, no importando los obstáculos. Y ahí tenemos que ser nosotros. Y ya para terminar, mire, tenemos que ir tras el hombre del cántaro. Lucas capítulo 22, verso 10. Y les dijo, cuando entréis en la ciudad, aquí estaban haciendo ya los preparativos de la Pascua, veréis que os sale al encuentro un hombre, llevando un cántaro de agua. Id tras él hasta la casa en que entre. Mire qué bonito está esto, hermano. No era prácticamente usual que un hombre cargara un cántaro de agua. Entonces, este hombre, mire, llevaba un cántaro de agua. ¿Qué significa eso, hermano? Que los que llevan el cántaro de agua, hermano, van a hacer cosas diferentes, hermano. Por eso dice la palabra en Romanos 12, verso 2, a donde dice, hermano, que no los adaptemos a este mundo. O sea que este hombre no estaba adaptado a las costumbres, hermano, que habían. Entonces, nosotros tenemos que seguir, mire, al hombre del cántaro, que no se adapte a las cosas del mundo, sino que a la vida espiritual. Y Jesús les dijo, sigan al hombre del cántaro. Entonces, este hombre, hermano, sirvió de guía para los apóstoles, los cuales los condujo a la casa que Jesús les había dicho. Y nosotros debemos de seguir a la gente que busca estar en la casa de Dios. Como decía David, es mejor estar un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Como dice su palabra, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que tener cuidado de acostumbrarnos, hermanos. Tenemos que tener cuidado de no acostumbrarnos de ir a la iglesia. Hermano, entonces ya vendrá el tiempo en que tenemos que estar en la casa de Dios. Y ese día, hermano, yo estoy esperando ese día para irme a gozar al templo. Entonces, ¿cuál es la función de un guía? Mostrar el camino correcto a la gente. Ejemplo, hermano, si usted va a un lugar donde no conoce, a veces usted va a un lugar turístico, entonces a usted le ponen un guía. Y ese guía usted va tras él y el guía le va explicando todo lo que usted no conoce. Usted le puede hacer preguntas al guía y el guía se las va a responder. El guía le va a decir incluso hasta lugares de peligro a donde hay. Entonces por eso Jesucristo dijo, sigan al hombre del cántaro, que él los va a guiar. Por eso dice la palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera para mi camino. Entonces la palabra de Dios es la que nos lleva por el camino correcto, hermano. Porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final son caminos de muerte, hermano, y de destrucción. Por eso tenemos que seguir al hombre del cántaro, que nos llevará por el camino correcto de Dios. Entonces los hombres guía, hermano, así como el hombre del cántaro, hermano, hacen que sus seguidores busquen la presencia de Dios, ya que lo llevó al aposento alto, donde, hermano, fue derramado el Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que seguir, hermano, aquellos hombres que buscan siempre la vida del Espíritu. Entonces el hombre del cántaro induce a la gente, hermano, a que seamos llenos del Espíritu Santo y que busquemos más esa vida del Espíritu que nosotros necesitamos. Entonces esos hombres son los que debemos nosotros de seguir. Mire, que los inducen a una vida espiritual cada día mejor, hermano, porque nosotros tenemos que tener cuidado con quién nos juntamos, hermano. No nos dejemos engañar, dice la palabra. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Dice la palabra, hermano, que hay falsos hermanos. Por eso usted tiene que tener cuidado con quién se junta en la iglesia, porque hay trigo y hay cizaña. Entonces tenemos que tener cuidado con quién nos juntamos, porque hay falsos hermanos que en vez de inducirnos como el hombre del cántaro a la vida del Espíritu, nos pueden inducir a buscar las obras de la carne. Por eso tenemos que tener cuidado. Entonces el apóstol Pablo, mira, era un hombre cántaro, pero él decía, imitadme a mí como yo imito a Cristo. En otras palabras, seguirme a mí mientras yo sigo al hombre del cántaro, que es nuestro Señor Jesucristo, que nos dará agua viva, hermano. Entonces el hombre del cántaro, mire, es aquel, mire, que sacia nuestra sed. Es aquel que nos sustenta, es el que suple todas nuestras necesidades. Por eso Jesucristo dijo, sigan al hombre del cántaro, el hombre que lleva la palabra, el hombre que lleva buenos consejos, el hombre que nos va a dar las instrucciones, hermano. A ese hombre es que tenemos que seguir. Y quiero ya resumir, ya para terminar,
a dónde nosotros debemos de ir. Y ir es un mandato divino. Nuestro Señor Jesucristo, ir dice, como corderos. Y aunque andemos en medio de lobos, hermano, andemos en medio del enemigo, nosotros no nos va a pasar absolutamente nada. Porque Él nos da las instrucciones, que seamos mansos como las palomas y astutos como la serpiente. Mire, ir y hacer misericordia. Hermano, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Está bien servir en la iglesia, está bien, hermano, hacer muchas obras, pero también tenemos que hacer misericordia. Amén. Entonces, tenemos que ir, hermano, a predicar. Y nuestra predicación, antes de ir a la calle, tiene que comenzar por nuestra casa. ¿Ah? Ahí nosotros, así como Noé, mire, salvó a 8 de su familia, así como Rahab, que salvó a toda su familia. Hermano, ella evangelizó a los de su casa. Entonces, y de su mandato que tenemos que anunciar, mire, anunciar que Cristo vive, hermano. Cristo vive y Cristo viene pronto por usted y por mí. Mire, tenemos que ser discípulos, tenemos que ir a los discipulados, tenemos que leer la palabra, tenemos que escudriñar las escrituras. Mire, y tenemos que anunciar las palabras de vida. Es lo que tenemos que anunciar nosotros, hermanos, las palabras de vida. Porque Él nos dio vida y vida en abundancia, dice la palabra. Y tenemos que, mire, tenemos que ir, según el mandato divino, tras el hombre del cántaro. Este hombre de cántaro, hermano, hacía cosas inusuales. Este hombre de cántaro no se adaptaba a este mundo. Entonces nosotros tenemos que buscar guías espirituales que nos induzcan a buscar una vida del Espíritu. Tenemos que buscar a esa gente, hermano, que son ejemplos para nosotros, que siempre nos lleven a lugares prácticamente más altos, a un lugar de una vida espiritual. Dios me los bendiga. Amén y amén. Voy a llamar a mi esposa que tiene unas palabras para todos nosotros. Dios te bendiga, mi amor. El tiempo es tuyo. Dios le bendiga, amada familia de Queruso. Estoy muy contenta y muy agradecida con el Señor por darnos la oportunidad nuevamente de poder estar y saludarle, y agradecerle sobre todo por haber estado con nosotros en esta leve tribulación que hemos pasado, y que ha estado ahí unidos en espíritu orando, y que hemos sentido el respaldo del Señor, porque dice la palabra que la oración del justo da un efecto, ¿verdad? Y nosotros hemos sentido ese respaldo de parte del Señor. Muchas gracias, Dios me lo bendiga. Estamos aquí preparándonos, convencidos de que el Dios que nosotros servimos es un Dios todopoderoso, es un Dios sanador, un Dios restaurador, y que ese es el testimonio que vamos a ir a dar pronto por fe a las calles, a donde el Señor nos mande. Estamos listos en el nombre de Jesús, con nuestro corazón contento y agradecido con Él por ser tan maravilloso y tan misericordioso. Quiero anunciarle o recordarle de que este próximo domingo tenemos el ayuno congregacional, y que debemos de preparar nuestro corazón para estar juntos y dar lo mejor de nosotros allí en casita, ¿verdad? En ayuno, que no se nos olvide, preparemos desde ya nuestro corazón. También hay algo más que quisiera anunciarle, es a aquellos hermanos que nos están viendo, pero que tal vez todavía no pertenecen al equipo de evangelismo, pero que tienen ahí esa llamita en su corazón, que tienen ese llamado, ¿verdad? Y que de repente dice, pero ¿y cómo? Y en este momento quiero decirle de que es fácil. Usted puede llamar al 9538-4464, al 8930-4296, y nosotros con mucho gozo, con mucha alegría le vamos a dar ingreso al equipo, y va a ser bienvenido. De paso, le doy la bienvenida a todos los hermanos que han estado ingresando al equipo y que pues no había podido estar aquí presente en las prédicas, en el servicio, ¿verdad? Por cuestiones de salud que usted ya sabe, pero le damos un abrazo, ¿verdad? Un abrazo virtual y le damos una cordial bienvenida. Somos una familia. Vamos a orar para poder ser despedidos, y no se olvide, hay que estar orando uno por otro. Hay muchos hermanos que necesitan, ¿verdad?, de nuestras oraciones. Hay que estar orando, hay que estar pendiente de esos hermanos que están necesitándonos. Amén. Vamos a orar para ser despedidos. Gracias, mis hermanos, por haberme escuchado estos minutitos, a mi esposa y a mí.
Vamos a orar, Padre, en el nombre de Cristo. Te damos gracias por predicar tu palabra. Señor, en el nombre de Cristo, mira a cada hermano que tiene necesidad en su casa, Señor, que sea suplida en el nombre de Cristo Jesús. Porque tú nos has dado un mandato a todos nosotros de ir y predicar el Evangelio. Tenemos que, hermano, aunque vayamos como corderos, Señor, en medio del lobo, sé que tú nos vas, Señor, en el nombre de Jesús. Tú nos vas a proteger. Si vamos, Señor, tenemos que ir a ser discípulos, enseñar tu palabra para que sea siempre tu palabra anunciada en las naciones. Tenemos que evangelizar primeramente en nuestra casa, Señor, en el nombre poderoso de Cristo. Antes de ir a las naciones, antes de ir a la calle a predicar, tenemos que ser ejemplo en nuestra casa, predicarles a nuestros hijos, Señor, que Jesucristo es todo en todo. Tenemos que anunciar que Cristo vive, que tenemos un Cristo Jesús que está vivo, que está intercediendo por nosotros a esta de Dios Padre. Padre, en el nombre de Cristo tenemos que ir, Padre Santo, a anunciar esa palabra de vida, Señor, esa palabra que nos restauró, esa palabra que nos sacó del mundo, esa palabra que nos sacó de allá de las tinieblas y nos puso en la luz. Padre Santo, tenemos que predicar, Señor, tenemos que predicar que Cristo viene pronto, que Él viene pronto por su iglesia. Padre, tenemos que ir a donde Él nos mande, Señor. Tenemos que ir tras el hombre del canto, tras el hombre de la palabra, que Él nos sirve guía para nosotros. Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos gracias, porque sé que tú te has manifestado en cada uno de nosotros. Y mira todo aquel corazón que está humillado, Señor, que está con un corazón, Señor, atribulado. Que tú llegues, Señor, y pongas una palabra en ellos, Señor, y que los levante en el nombre poderoso de Cristo. Te damos gracias, mi Señor, porque sé que tú estás con nosotros siempre. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. Dios me los bendiga y nos miramos dentro de 8 días. Un abrazo fuerte. Dios me los bendiga, hermanos, y me los guarde. Se le ama mucho en el nombre del Señor.